¿Qué pasa, chavalería? Aquí estamos con vosotros, chavales, para presentaros esta bonita máquina, chaval. Mira lo que tenemos aquí, un 630, chaval. Un 6 cilindros biturbo del Mercedes, la joya de la corona, chaval. Este es una edición limitada, First Edition, y vamos a probarlo hoy. Vamos a hablar un poco de este motor precioso, porque este camión lleva un motor hecho con Daimler Chrysler, y el motor es un OM 483, me parece, un 630 caballos, que también tiene 3000 Newton metros. Así que este camión está precioso, chaval, está precioso. Estos intermitentes parpadean, estos intermitentes, chavales, de aquí parpadean también cuando los de la vara, cuando vas andando con el camión. Así que llevamos faros de xenón, como veis, con la nueva firma del faro, que es una vara de LED aquí, y los faros de xenón, la vara abajo. Y arriba, chaval, vemos que lleva montada una vara de láser. Pero ahí estamos viendo la joya de la corona, que es la cámara, chaval. Así que vamos a ver cómo anda y a mirar a ver cómo es por dentro. Vamos. Y sí, chavalería, aquí estamos con el nuevo Mercedes, chaval, 630 caballitos, el rey de la carretera. Esto no es exagerar, chaval, pero esto es, ¿cómo va esto, hombre? Dale, ok. Dale, ok, ahí, hombre, ok, Alex, ok. ¡Wow! Madre mía, qué bonito se ve todo aquí, no sé cómo se verá en la cámara, pero este camión es la hostia, chaval. Estamos en un camión First Edition. Quizás me estoy repitiendo, pero no pasa nada, chaval. No pasa nada por repetirme, porque esto es una maravilla, chaval. Esto es una maravilla. Mira aquí el espejito mágico. ¿Esto es táctil o no? No es táctil ni nada, chaval. Aquí tenemos el espejito, que no me gusta a mí mucho la calidad de la imagen que tiene. ¿Dónde estará este? Ah, mira, aquí tenemos mira, aquí estamos andando, chaval. Nos dice la velocidad,
nos dice a cuánto va el de adelante, nos dice todo, y el camión sujeta solo el volante, chaval, mira, mira. Él va solo, chaval, él va solo, él sujetando solo aquel rayito, está con sus manos tranquilamente. Vamos a darle un poquito de caña a esto. Mira, nos dice que pongamos la mano en el volante. Sí, vamos a poner la mano en el volante. ¿Qué hace este con el coche este adelante, chaval? Este con el coche de adelante, le damos caña a este, hombre, dale caña, hombre. Madre mía, chaval, cómo me gusta este tablero. No había conducido yo nunca este modelo, chaval, pero míralo cómo lo está llevando solo el camión. Míralo cómo lo está llevando solo el camión, chaval. Esto es maravilla, esto es tecnología punta, chaval. Mira cómo va el rayito. Oye, que dice que ponga la mano. Aquí está la mano, chaval. Yo no me fui a ningún lado. Pero bueno, chaval, pero bueno. Mira cómo estamos como los reyes de verdad, chaval. Me vas a ver muy sorprendido en este video porque yo no estoy haciendo nada. Prácticamente estoy aquí enseñándole un poco el volante y el coche va solo. Va manteniendo la distancia con el de adelante, va manteniendo los carriles. Yo lo siento que me sujeta el volante. Así que este camión es una maravilla, chaval, es una maravilla tecnológica. No pensaba yo que iba a decir algún día esto de estos camiones que va solo ayudándole un poco con la mano. Ojo, ojo. Te digo que tengas cuidado, que no te distraigas, chaval, que no te distraigas, que las distracciones al volante, chaval, son muy malas, chaval, son muy malas. Así que tú conduce con cuidado. Puede ser un poco pesado porque me está tirando solo el volante. Yo, ojo, no estoy diciendo que hay que conducir así sin mano. Hay que sujetar el volante, chaval, que para eso tenemos volante, pero es demasiado asistido, claramente. Podrás, chaval, podrás apagar este sistema, pero es un sistema muy interesante. Ya os acordáis que hemos hecho un video del MAN y el MAN no te asistía tanto como este, chaval. No te asistía tanto. Yo tengo calores, chaval. Lo siento, pero yo tengo calores. Vamos a ver aquí. Mira, mapa, chaval, mapa. Esto tarda un poco, pero ¡buah! Mira. Mira la presentación que tiene. Madre mía, esto va el tontón ahí. ¿Cómo está rayito esos espejos? ¿Cómo? Esto me incomoda un poco porque es demasiado cerca, pero no está tan mal. No está tan mal. Tengo toda la información. Aquí, mira, aquí abajo la pequeña, ahí arriba la grande. Y, chaval, no se ve tan mal. Me han dicho que por la noche se ve mal. Por la noche, porque claro, es de una baja resolución, pero según das la vuelta, el camión se gira la cámara, te ayuda un poco a ocular. Y otra cosa, otro menos de estos espejos, porque imagínate, si tuvieras un espejo de verdad, chaval, si tuvieras un espejo de verdad, entonces tú podías hacer esto, pero aquí haciendo esto así, no ves nada, solo ves la pantalla, no se ve como el espejo que ganas campo de visión. Pero bueno, esos son más y menos. Yo lo que quiero decirte, chaval, que me encanta esto, chaval, y vamos a ponerlo en auto. Yo no sé cómo va esto, pero me encanta esto de andar así tranquilamente, chaval. Ahora el camión va solo, mira cómo solo va sujetando el volante, solo va haciendo las curvas. Me dice que lo toque, quiere sentir el aliento del rayito. El rayito hace caso y mirad, chavales, qué bonito es todo esto, chaval. Mirad qué bonito es todo esto. Vamos a ver que ya te estoy diciendo, chaval, que este camión es un 630 caballos, lleva un motor OM 483, si no me equivoco, y este motor también lleva las potencias de, mira, solo está haciendo la curva, chaval, solo, mira, solo me lo está haciendo, me lo está calculando todo. Me encanta cómo funciona este, mira, solo, esto es una maravilla, chaval, esto es una
Maravilla. Vamos a ver cómo va esto aquí. Así un poco de luz. Un poco de luz, chaval. Y también el Mercedes, te digo que el Mercedes tiene el mejor cruise control adaptativo. ¿Por qué? Porque si estás en un atasco, solo le hace falta que le des una pizca al... Mira, él está parando solo. Vamos a ayudarlo porque no me fío yo de la tecnología, chaval. No me fío de la tecnología. Dime, Rayito, ¿cómo te sientes al volante del Mercedes? Sin exagerar, chaval, sin exagerar. Yo me siento como vamos a echar un poco el asiento para atrás. Me siento como el rey de la carretera, chaval. Ese hombre está abriendo la puerta. Me siento como el hombre de la carretera, chaval. El rey de la carretera. Mira, esto todo es touch aquí, chaval. Mira, todo. Esto es solo tocar así. Esto es una maravilla, chaval. ¿Qué estamos hablando? Pues tenemos la tecnología del Mercedes clase S en un camión, chaval. Mira los asientos que tenemos con los rombitos estos, chaval. Y perforados, que te dan calores, te dan fríos, te dan lo que tú quieres. No sé si tendrá masajes, chaval. Pero yo estoy muy ilusionado. Y te estoy diciendo, chaval, que me siento muy a gusto al volante de este camión. Estamos cargando con 20 toneladas, chaval, y el camión no lo siente. 3000 Newton par, chaval, de motor. Tú imagínate, esto es la potencia de un Scania 620, chaval. Esto es la potencia de un Scania 620 en un Mercedes, chaval. ¿Estamos o no estamos, chaval? ¿Estamos o no estamos? Esto es una maravilla de la tecnología. Llevamos un motor de 6 cilindros, chaval. 6 cilindros en línea. ¿Qué pasa aquí? Mira la gente aquí. Mira, ahí se lleva un faro. Mira, esto es maravilla, chaval. Aquí está muy cerca. Esto hasta me gusta los espejos estos al final. La gente, hay opción de pedirlo con un espejo normal, pero es que yo, si no es que te tienes que meter por ahí, entre los arbustos y todo eso, pues a mí me gusta chaval, me gusta el sistema este. Me gusta mucho, me gusta el tema de las pantallas, me gusta el tema de los touch aquí, que tenemos touch aquí, tenemos touch en el volante, tenemos touch en la pantalla, tenemos touch donde tú quieras, touch, hombre, touch. Míralo cómo acelera, mira cómo se escucha el turbito ese, chaval. Míralo, chaval. Míralo, chaval, cómo corre el camionazo, chaval. Esto es un Mercedes bueno, chaval. No me diga a mí, no me cuente a mí del 450 que este 630 es un maravilloso camión, chaval. Es un camión maravilloso. Es una maravilla de la ingeniería alemana. Como te estaba diciendo, tiene un motor de 6 cilindros en línea. Ellos han querido ponerle un motor de 6 cilindros en línea. Ya no utilizan los V8, ya no utilizan el clásico que tenían ellos, el V8 poderoso, por el tema de la contaminación y de las historias y todo eso. Han hecho otra caja. Esta es la Power Shift tercera generación. Parece que funciona mejor esta caja, a mí me gusta. Soy un experto en Mercedes también. He conducido Mercedes durante 3 años, chavales. Así que puedo opinar de estos Mercedes. He conducido el MP4, un MP5 y también he conducido el MP3 y el MP2. Así que soy un experto con papeles en regla sobre estos camiones, chaval. Así que, chavalito, ¿qué quieres que te diga más? Me has preguntado que si me siento bien al volante. Me siento como el rey, chaval. Piso plano aquí, todo plano, todo alegría. Mira lo que tenemos aquí. Mira, luces, todo tecnología. Tenemos una tele ahí, chaval. Se ha puesto las cortinas esta. No sé para qué se pone la cortina al chofer este. ¿Dónde va el Scania? Que si hinco el pie, chaval. Si hinco el pie, chaval, no sabes lo que va a pasar. Así que
Chavalitos, esto es una maravilla, chaval. Esto es una maravilla, este camión. ¿Qué quieres que te cuente más, chaval? ¿Qué quieres que te cuente más de este camión? No puedo contarte más cosas, chaval, porque estoy yo también, yo estoy muy sorprendido, chaval, sobre la calidad, sobre cómo funciona, sobre cómo va. Estoy sorprendido sobre todo por esta tecnología que tenemos aquí dentro, chaval, que el chofer ya no es lo que era antes, chaval. Ya no es, chaval. El chofer ahora tiene un volante que parece un volante del clase S, chaval. Parece el volante del clase S. Es una maravilla, es lo más bonito que hay, chaval. Es precioso. Esto, yo estoy empezando a retirar las palabras sobre Mercedes porque yo soy un tío así que se enamora muy rápido. Se enamora muy rápido. He conducido el Scania, he conducido todas las marcas de los camiones, pero este Mercedes, mira la costura, chaval. Mira qué costuras llevamos aquí. Mira qué costuritas llevamos aquí. Mira cómo funciona. Mira los datos que te pone ahí, chaval. Te ponen los datos, te pone todo. Mira el freno de mano que tenemos. Aquí tenemos carbono, chaval. Aquí tenemos carbono, chaval. Aquí todo el instrumental digital, la salida de aires. De todas formas, eso ya lo veréis en un vídeo aparte. Porque, chaval, porque este camión se merece un vídeo aparte solo con lo que hay dentro. Así que haremos hoy el vídeo este de llevar el Mercedes, el viaje este bonito. Y ya mañana otra cosa. El chofer este lo cuida muy bien, me ha gustado. Este es un camión que anda unos 800, por ahí, cerca de 800 kilómetros diarios, chaval, hace este camión. Por eso ahora mismo tenemos 120.000 kilómetros por ahí. Pero en el canal tenéis el vídeo entero de cuando estaba en la Mercedes, de cuando estaba nuevo. Os voy a dejar aquí, que me parece que tiene 9.000 visitas por ahí. Pero, chaval, ¿qué más te cuento, chaval? Si es que me quedo en blanco. Este camión lleva 2 turbos. Para conseguir esta potencia, los chavales de Daimler Chrysler han hecho, del grupo Daimler Chrysler, han hecho un motor de 6 cilindros, como decía antes. Ya sé que me repito mucho, pero tenéis que entenderme que estoy maravillado por conducir un camión de este nivel, porque yo estoy acostumbrado con mi MAN Ecoline y esto es otra cosa. Parece que conduces un avión, chaval. Mira cómo vamos solo y el camión va diciéndome: pon la mano en el volante, chaval, y deja de hablar tanto. Entonces, para conseguir los 630 caballos tenemos dos turbinas de turbo. Tenemos 2, chaval. Mira el man también, el rey del otro lado, el león. Mira el león. Mira el león, chaval. Mira, ya me estáis dejando con el fanatismo, que si el Scania, que si el Volvo, que si no sé qué. Ahora mismo voy a decir una frase grande, chaval. Ponla ahí grande, porque ahora mismo cualquier camión que va bien dotado, bien arreglado, y este camión, cualquier camión, chaval, que sea nuevo, te ofrece una maravilla. Bueno, que hay algunos como los Renault y los Iveco y todo eso, no lo he probado, pero intentaré probar esos también, a ver si tenemos la oportunidad. Y si vosotros apoyáis mucho este canal, vamos a apoyar todo esto, chaval. Vamos a apoyar. ¿Dónde se apagan las luces aquí? Chaval, que no se apagan las luces. Chavalería, ¿cómo se apagan las luces? Esa es una buena pregunta. Este aquí no tiene botón de luces, chaval. ¿Qué dice? Aquí no tenemos botón de luces. Mira, algo hemos parado ahí. Algo hemos parado ahí. No sé si son las luces, pero sí, creo que sí que son las luces. Vamos a dejar para que se vea lo bonito el camión, que a mí no me gusta ir con las luces encendidas cuando es de día, y por eso le hemos hecho luces de día, para que tenga, chaval, el este de día. Así que vamos a ver, chavales, vamos a ver
Vamos a parar un poquito y luego seguimos con la cháchara. Ya hemos aclarado lo del motor. El motor este, el OM 483, lleva distintas potencias, chaval. Lleva también la potencia, chaval, de 520, 580 y 630. Me parece que esas son. Ya de todas formas la pongo en la pantalla. Como os digo otra vez, mira el man ese, mira el man nuevo también, chaval. Es que te lo estoy diciendo, que si Scania, que si Volvo, que si Mercedes, que si man, ahora es igual. Hemos entrado en una liga, chaval, con el DAF, con el Mercedes, con el man, con el Iveco, con el Volvo, con el Scania. Cualquiera conduce estos 5 camiones, estas 5 marcas, es un afortunado. No me cuente y no me diga que, joder, Raito, que esto es el Iveco, que no sé qué. Bueno, el Iveco ya te he dicho, no lo metemos todavía, que tiene que demostrarme mucho para ganarse el cariño de vosotros también. Pero con lo que estamos viendo aquí, chavales, estamos jugando en una liga muy bonita. Antes había el Scania y el Volvo. Ahora hay 5 marcas, chaval. Porque espérate que pillemos nosotros un DAF, porque ese también se viene gordo, chaval. Ese también lleva motor americano, porque esto es el Daimler está haciendo una colaboración con el Freightliner. Entonces yo creo que hay motor de este, también puede haber en el Freightliner. No lo sé muy bien, pero más o menos eso he sentido yo, chaval. Así que no sé si me estoy equivocando. No me peguéis palos porque estoy enamorado a esta hora. Estoy enamorado del el mismo volante lo podréis ver en el Freightliner Cascadia. Los mismos botones, la misma cosa, lo comparte el Mercedes y el Freightliner. Igual que el Iveco. El Iveco, chaval, mira, ya como vayas con un Ford ya te estoy llorando yo las penas con el Ford. Ya el Ford y el Renault hemos visto que así, pero mira, aquí ya tiene dificultades el chaval mantener los carriles. Mira qué maravilla, chaval, mira qué maravilla los espejos estos, chaval, me gustan. No me gustan demasiado, no me toméis en cálculo demasiado lo que te digo ahora. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy bajo influencia del amor al camión. Por esto me he hecho chofer, chaval, por estos camiones, para llevar estas maravillas, chaval, para conducir esto, chaval, para disfrutar de esto. Esto es ser chofer. La traspaleta no es para el chofer. Vamos a hacer ahora una protesta por la traspaleta. Menos mal que en España ya se quitó, en España y Portugal eso. Aquí en Alemania, como estamos haciendo local, pues lo entendemos, que a lo mejor en España también, haciendo local, también la traspaleta tiene algo que ver. Pero bueno, chavales, vamos a ver, vamos a seguir circulando con esta maravilla de camión.
Y sí, chavales, he cambiado un poco la cámara. Y ¿qué vamos a hablar más, chaval? Aparte de que te he dicho el motor, que es un 15,7, es un 630 caballos. Tiene una caja de cambio Power Shift de tercera generación. Tiene estos innovables, no sé cómo decir, se dice mejor, sistemas. Guarda la distancia, te mantiene el volante, te suena cuando pasas el carril, hace todo tipo de ayudas para ti. Vamos a ver lo que pasa si no coges el volante. Vamos a ver. Me dice que coja el volante. Yo no lo quiero coger. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo quiero coger? Sigue conduciendo. Sigue manteniendo 85. Ya me ha avisado. Me ha avisado. Llevamos no sé cuántos segundos. Ya me ha avisado otra vez. Pero él sigue llevando el timón. Y él sigue llevando el control. Él sigue trabajando para mí. Él sigue haciéndolo. Ojalá no me pegue un frenazo. Vamos, hombre. Desactívalo. Ay, qué susto me ha dado. ¿Lo habéis visto? Más de un minuto casi llevando él solo el control. La ergonomía de la cabina es perfecta, chaval. Es perfecta. Me gusta. No sé por qué el nuevo van me recuerda al Mercedes. Aquí tienes mucho hueco ahora. Todo está mucho más despejado, chaval. Todo está mucho más despejado. El asiento es... Si ya hay muchos choferes antiguos que quieren mucho el Mercedes desde los modelos antiguos, porque dicen que son muy cómodos. Este modelo sí les puedo dar la razón. Con este modelo sí nos entendemos. Es un camionazo, chavales. Ya os digo, me dejo llevar por las impresiones, pero me encanta cómo va. Mira, ahí me pone a cuánto va el colega. Ahí me pone a cuánto va el colega. Está guardando la distancia con él. Como es tableta, no se ve. No creo que se vea mucho, pero bueno, lo que se vea. Y así, chaval, con esto llegamos al final del video, chaval. Al final de este video. No sé cómo lo voy a editar, no sé cómo lo voy a poner. Mira, con el touch por aquí. Mira, he encontrado las luces, chaval. Mira, Ambient Licht. Enciéndeme las luces, hombre. Ambient Licht, todos. Ambient también. Bueno, lo voy a dejar de toquetear porque el colega luego me va a regañar. Le he toqueteado al camión. Y ahí también, mira, de este lado se mueve el otro. Está precioso. Es una maravilla, chaval. Así que GoPro para video.